y ahora nos acompaña Javier Forero. Él es ingeniero de aplicaciones de producto de Schneider Electric. Él nos va a hablar sobre cómo acelerar la automatización de tu compañía y mejorar tus procesos con las soluciones de sensores que ofrece Schneider. Buenas noches, muchas gracias Adriana, buenas noches Edson, buenas noches Clinton, muchas gracias por participar en este evento, gracias por estar con nosotros este día de hoy. Me presento, mi nombre es Javier Forero, soy ingeniero de aplicaciones de producto y soporto las líneas de sensores, seguridad de máquinas y PLC de máquinas. Soy especialista en seguridad de máquinas y hoy vamos a hablar sobre la oferta de Telemecanic y nuestros sensores. Bueno, y para empezar vamos a hablar de sensores, como les acabo de comentar. Recuerden, Telemecanic es líder global en sensores, sobre todo en estos de finales de carrera, somos muy reconocidos de manera global. Telemecanic como marca lleva más de 90 años, entonces tenemos amplia experiencia para esta confiabilidad de procesos o máquinas donde estamos requiriendo sensores. Vamos a mostrar novedades a lo largo de esta presentación. No me voy a detener a comentarles o compartirles como normalmente hacemos para sensores específicos, no vamos a hablar solo sobre novedades en este espacio que tenemos el día de hoy. ¿Qué sensores vamos a ver? Vamos a ver varios sensores. Recordemos también de nuestra oferta de EcoStructure, que es un ecosistema de soluciones que tiene Schneider para ustedes, donde empezamos desde piso de planta, luego vamos a todo lo que es control, escadas y por último todas nuestras aplicaciones, nuestros advisors que tenemos para hacer una solución completamente y full Schneider Electric. ¿Listo? Vamos a hablar de sensores donde están los productos conectados. ¿Qué segmentos de mercado tenemos en sensores y qué segmentos de mercados vamos a brindar estas soluciones? Uno, equipos móviles, por ejemplo, plataformas de acceso, grúas móviles, vehículos de basura, todos aquellos equipos móviles que están en la calle, en la industria, polipastos y puentes grúa, ¿cierto? Todo lo que sea de pesaje o de alzar cargas, allí vamos a tener también oportunidad. Torres grúa también están incluidos. Elevadores, tanto escaleras como elevadores de personas o elevadores de construcción, también incluyen, y ustedes lo saben muy bien, sensores, tanto de seguridad como sensores convencionales, trenes para controles de puertas, controles de freno, para los pantógrafos, entonces también tenemos allí sensores. Transporte, en la industria. Entonces, cuando nos referimos al tema de transporte, estamos hablando de bandas transportadoras, bandas de faja, todas aquellas transportadoras que transportan algún tipo de material en la industria, bombeo, agua, irrigación, también para el segmento de acueductos, por ejemplo, también ahí vamos a tener oportunidad de los sensores y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con empaque, envoltura y etiquetado. Alimentos y bebidas, ¿cierto? Embotellado, llenado, todo lo que sea productos de consumo. ¿Qué familias o qué hacen parte de esta familia de sensores? Tenemos los finales de carrera, los sensores inductivos y capacitivos, los sensores fotoeléctricos, equipos de seguridad que van a ser de color rojo y esto nos va a ayudar a diferenciarnos, sensores de presión, sensores ultrasónicos, sensores RFID y por supuesto todos los cables, conectores y accesorios que están incluidos para poder conectar toda la familia de sensores a nuestros PLCs o a nuestros equipos. Vamos a tener algunas novedades que realmente van a gustar. En interruptores de posición que tenemos o finales de carrera como convencionalmente los conocemos. Recuerden, va a haber la oferta tradicional que ustedes ya conocen. Yo hoy solamente voy a hablar de novedades para que aquellos elementos que ustedes normalmente a veces utilizan de manera puntual en ciertos procesos críticos o ciertos procesos muy particulares. Nuestra línea completa va a incluir los finales de carrera convencional y los finales de carrera que están viendo, como estos dos primeros que son los finales de carrera tipo cruz,
que son, por ejemplo, para puentes grúa o polipastos. Este sensor XCRT, que es para fajas, ya lo vamos a ver, y sensores tipo NEMA, ¿ok? Entonces, para ambientes más agresivos, corrosivos o que necesitan algún tipo de protección adicional, así como algunas levas. Todos estos sensores tienen certificación de la Comunidad Europea, UL, la canadiense, la CCC y algunos vienen ATEX. Entonces allí también vamos a poder tener las certificaciones que normalmente vienen con estos equipos. Puentes grúa. Entonces en un puente grúa perfectamente vamos a tener sensores tipo cruz o ese sensor tipo leva o algunos otros sensores de algunas otras líneas. Grúa Torres también, ¿cierto? Donde vamos a tener finales de carrera que acabo de mencionar. Pero me voy a ir a un ejemplo específico en un puente grúa y vamos a ver la importancia de este final de carrera tipo cruz. Si notan en la parte superior que estoy señalando, hay una patica que tiene una patilla que tiene color rojo. Él me va a indicar el contacto o los contactos que van a estar cerrados, porque nos va a permitir hacer este tipo de acciones que ustedes están viendo en este momento. Vamos a poder, a diferencia de un final de carrera convencional, conocer la velocidad, ¿cierto? Hasta que llegue al primer tope. Una vez con muta en el primer tope, vamos a poder reducir la velocidad y en el segundo tope paramos completamente. ¿Esto con qué fin? Con el fin de dar mayor seguridad al desplazamiento y conocer dónde va a estar ubicado mi polipasto, el carro del polipasto, el carro del puente grúa. ¿Listo? Ese es el principio de funcionamiento y recordemos que tiene varios contactos, entonces nos va a permitir con facilidad determinar en qué lugar va a estar allí y voy a poder decirle a través del PLC, bueno, menor velocidad, mayor velocidad, porque estás en un área o ya está cerca al final, ya está cerca al tope, vas a reducir. Sensores de bandas de transporte, entonces tenemos allí el sensor que me va a evitar que ocurra esto que estoy señalando, que haya un derramamiento o un derrame del material, supongamos en una carbonera o, por ejemplo, aquí en Perú tenemos mucha industria minera, entonces vamos a tener piedras, etcétera. Para evitar que haya derrames, vamos a colocar este tipo de sensor. Ya vamos a ver una foto del sensor real y lo que pasa es que la faja normalmente, al pasar el tiempo, se va corriendo como vemos en esta imagen, hasta que se derrama el material. Antes de que ocurra esto, podemos hacer que el proceso mismo nos diga, bueno, se está corriendo la faja, se conmuta un contacto y así el operario y el mantenedor pueden corregir antes de que se derrame o se salga la faja. Esta es una foto de un sensor real, como es su instalación, y esto hace que pues evitemos este derrame de material, ¿cierto? Sensores de proximidad, vamos a tener los sensores inductivos que siempre hemos visto desde 2 milímetros hasta 60 milímetros, pero acá les voy a mostrar una versión de este sensor, de este inductivo, que voy a poder programar a través de este potenciómetro. ¿Para qué? Para que me diga si estoy, por ejemplo, por encima o por debajo de unas RPMs. Este sensor de la familia XSAV tiene un potenciómetro que yo ajusto con un perillero y voy a regular la velocidad del motor. Entonces, ejemplo, yo le digo al sensor, bueno, lo calibro, le digo 800 RPMs y el sensor, si el motor está por debajo de 800 RPMs, me conmuta el contacto, o si está por encima de 800 RPMs, me conmuta el contacto. Él tiene un umbral y en ese umbral se va a estar moviendo y va a estar conmutando el contacto. La familia XS9 que podemos enseñarle gracias al botón de Teach que tiene para también tener una velocidad referencial. Entonces, tanto el XSAV como el XS9 tiene esa facilidad. Entonces, noten que normalmente el sensor inductivo llevaría asociado a un PLC y el PLC pues contaríamos allí los pulsos. Aquí ya lo hace directamente el sensor, ¿cierto? Gracias a qué? O al botón de enseñanza o al potenciómetro que tiene, que yo lo ajustaría con un perillero.
También tenemos sensores inductivos ajustables. ¿Qué quiere decir esto? Un sensor que yo voy a poder ajustar en un rango. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que yo ajusto la distancia, le voy a enseñar a él que sean 2 milímetros, 4 milímetros, 6 milímetros. Normalmente, ustedes saben que esto viene por 2 milímetros o 6 o 8 o 10. Aquí yo puedo ajustar en un rango. Esta familia de sensores viene que yo puedo ajustar la detección del material. ¿Qué ventajas tiene esto? Que voy a reducir, voy a reducir mi stock y voy a reducir mis costos en mi almacén, porque ya no voy a tener tantos sensores, sino que voy a tener ciertas referencias que me pueden cubrir toda la planta, dependiendo de las necesidades. Allí vamos a poder ver esto. Sensores fotoeléctricos, vamos a tener algunas novedades. De hecho, dentro del catálogo de sensores fotoeléctricos van a ver estos que se conocen normalmente como lectores de marca y horquillas, y en las lectoras de marca van a venir infrarrojas, láser y ultrasónicas. ¿Dónde utilizar las lectoras de marca? En esas marquillas o en esas marcas o en esas etiquetas que se pegan, por ejemplo, en los contenedores de los medicamentos, de estos medicamentos, la etiqueta que va en la envoltura, ¿cierto? Esa envoltura que va y que recubre el contenedor es la que me va a determinar si hay una etiqueta o no. Entonces vamos a ver una fotico de dónde o cómo se hace, y aquí lo que hace es que permite identificar si hay una etiqueta para pegar o no hay una etiqueta. ¿Listo? Este es el famoso lector de marcas. Y en las horquillas vamos a tener, por ejemplo, para detectar si la tapa de ese contenedor está bien ajustada o se necesita desechar el producto porque no quedó bien ajustada. Otro ejemplo típico es, por ejemplo, una botella de gaseosa, saber si la tapa de rosca quedó bien ajustada o quedó desajustada para desechar el producto. Esto se puede hacer también con los sensores tipo horquilla. Entonces miren que son sensores hasta el momento fotoeléctricos, inductivos o finales de carrera poco convencionales, ¿cierto? Son bastante novedosos y son poco convencionales los que estoy trayendo hoy el día de ustedes aquí para que revisemos esas aplicaciones particulares que sí están presentes en todos los segmentos de la industria que mencioné anteriormente. También en sensores fotoeléctricos vamos a tener un sensor XUK9T. ¿Qué diferencia tiene este sensor con un sensor convencional infrarrojo? Este sensor tiene dos modos, anticolisión y tándem. Son fabricados, son utilizados en aplicaciones de polipastes grúa. ¿Qué me permite hacer esto? Me permite, esto viene internamente con una función que se llama time of flight, y me permite tomar el dato en pleno movimiento, que normalmente con un sensor convencional se puede hacer, pero este equipo está diseñado para eso, permitiendo distancias desde 30 centímetros hasta 70 metros. ¿Para qué? Para evitar las colisiones cuando los dos carros se aproximan uno a otro. Ese es el modo anticolisión. Ahora, modo tándem, que es cuando requiero que el carro se mueva, ¿ok? A la misma distancia. Yo puedo medir la distancia y validar y hacer que los dos carros se muevan al mismo tiempo y que conserven cierta distancia. Eso es una funcionalidad que tienen estos sensores fotoeléctricos. Sensores ultrasónicos, vamos a tener una novedad bastante interesante, y es que vamos a tener un juego de sensores ultrasónicos funcionando como si fuera uno solo. Entonces vean este sensor ultrasónico, y lo que me permite es que voy a detectar las cajas o los elementos que pasen por debajo por la banda sin que haya interferencia entre uno y otro, gracias a que esto trabaja en un daisy chain, permitiendo ser como si fuera un gran sensor uno solo. ¿Okay? Entonces miren que tenemos hasta 20 sensores como si fuera uno solo, y esto me permite optimizar y evitar interferencias entre un sensor y otro, ¿cierto? Recordemos que los sensores ultrasónicos pueden trabajar muy parecido a los sensores fotoeléctricos en diferentes modos.
Y venimos a algo muy importante, donde me voy a detener mucho más, donde quiero mostrarles algunos principios, algunos elementos que debemos tener en cuenta con nuestros sensores de seguridad. Si ustedes recuerdan y si ustedes de pronto detallaron, todos los sensores que vimos hasta ahora eran de color azul. Ahora venimos con sensores de color rojo y son sensores de seguridad o de safety, como normalmente se conocen. Aquí tenemos alguna muestra: sensores interlock, sensores finales de carrera, sensores RFID, cortinas de luz y paros de emergencia. Ya de hecho vamos a ver más al detalle y muchos más sensores. 3 preguntas importantes para ustedes que es importante que se las lleven hoy en día, y si alguna de estas es positiva, creo que tenemos una oportunidad de que con estos sensores podamos reducir o un accidente o revisar por qué han desinstalado una guarda o por qué han bypaseado las seguridades de la máquina. Son 3 preguntas que quiero que ustedes se lleven porque son muy importantes. Cuando nosotros vamos a una planta, cuando yo voy, por ejemplo, a una planta, pues como entro de la planta quiero salir, ¿cierto? Salir íntegro, y es algo que todos los días, tanto los operarios como tenedores, como gerencia de la misma planta, quiere que todos sus empleados salgan íntegros, salgan enteros, salgan sin ningún accidente. Es desafortunado cuando ocurre algún tipo de accidente, y por eso es que tenemos que tener en cuenta estos equipos de seguridad. Recuerden que esto viene de una cadena completa de seguridad: dispositivos de adquisición, dispositivos de procesamiento y parada de la máquina. Todo en seguridad de máquinas. ¿Ok? No se vale mezclar una cosa con la otra si está cumpliendo una función de seguridad. ¿Por qué es importante la seguridad de máquinas? Es importante para protegernos, para proteger a los operarios, a los mantenedores y prevenir accidentes. Esto hace que pues tengamos y vayamos confiados a una planta que como entramos vamos a salir como lo mencioné anteriormente. La normativa indica que, como lo ven en la parte de abajo, es para fabricación de máquinas seguras. Y recordemos que esto debe estar a lo largo del ciclo de vida de la máquina, desde el diseño mismo hasta su mantenimiento o hasta su desmantelamiento. Entonces está a lo largo de todo el ciclo de la máquina. Que dentro de la norma, y esto digamos que a diferencia de otros sensores, aquí vamos a involucrar mucho la normativa de seguridad, y allí es donde vamos a tener algunos tipsitos, algunos elementos que nos dan las normas, como la ISO 12100, que nos habla de los principios generales de diseño en seguridad de máquinas y cómo reducimos los riesgos, cómo debemos hacer una evaluación de riesgos, y es allí donde nosotros como Schneider les podemos ayudar para este punto de protección y medidas protectoras complementarias que habla la norma. Y es allí donde vamos a tener, por ejemplo, cortinas de luz, sensores para guardas, sensores magnéticos, sensores interlock o enclavamiento, sensores de bisagra. Esto, al final del día, lo que va es a proteger nuestra integridad, nuestra persona. Claro, tenemos otros sensores como sensores interlock, que lo que hacen con enclavamiento o con solenoide, que lo que hacen es que me van a bloquear una puerta y no me van a permitir la apertura de la puerta hasta que la máquina se haya detenido totalmente. Les pongo un ejemplo: un molino de piedra, ¿ok? ¿Qué pasa si yo permito que el operario ingrese al molino de piedra, aunque este ya se le haya dado la orden de detección? El molino va a seguir girando seguramente por la inercia que lleva, dependiendo pues obviamente del tamaño, de la velocidad, etcétera. Con estos dispositivos lo que hacemos es que le evitamos que el operario ingrese hasta que el molino, y verificamos que el molino se haya detenido completamente, y ahí sí permitimos el acceso a esa zona de manera segura. Entonces mire que estamos revisando el estado de la máquina, si está habilitada o si ya se ha detenido. Reducción de riesgos, ¿cierto? Vamos siempre a pensar en la reducción de riesgos con estos equipos, con las guardas mecánicas, paros de emergencia para cubrir, por ejemplo, una banda de transporte, cortinas de luz. Entonces supongamos que aquí hay una persona que quiera pasar para allá, entonces
la cortina de luz y el sistema de seguridad se da cuenta que es una persona y no la carga que está saliendo. Esto gracias a el arreglo de los sensores, las cortinas de luz y el controlador de seguridad. Sensores interlock, que ya los vimos, y sensores magnéticos, todos estos dispositivos para reducir los riesgos. Ahora sí, ¿qué sensores tenemos? Y es importante, recuerden que esto no son solo los sensores, también va acompañado de nuestros módulos de seguridad que pueden ir directamente en los PLCs o que pueden ser aparte y que pueden tener una conexión con nuestros PLCs, con la parte de control. Y también a la salida, ¿no? Nuestros variadores, nuestros contactores, todo de seguridad. Entonces en sensores interlocks o de enclavamiento, sin solenoide, o sea, simplemente voy a verificar que la puerta está abierta o cerrada. Con solenoide me van a bloquear la puerta. Sensores tipo bisagra para guardas. Finales de carrera de seguridad. Noten que son de color rojo y van a tener tanto un diseño intrínseco diferente como algunos valores que no van a tener los finales de carrera convencionales. Listo, esto es importante y por eso empiezan a diferenciar toda esta oferta de seguridad. Sensores magnéticos, sensores RFID, paros de emergencia, cortinas de luz, mandos bimanuales y mando habilitador. Todo esto hace parte de los sensores y equipos de entrada que van a ir a nuestros controladores de seguridad. Esto es un panorama que vemos en general de nuestros equipos de seguridad. Sensores magnéticos, 3 formatos, rectangular, circular, uno mini, que vienen desde IP66 hasta IP69K. ¿Cuál es la categoría, el PL o el SIL alcanzado? Es el máximo o categoría 4, PLE o SIL 3, dependiendo de la norma que estén aplicando para las seguridades de la máquina. También tenemos RFID, entonces standalone, es para una máquina, de hecho lo puedes conectar directamente para los contactores, una guarda. Series, entonces serio, un sensor tras otro y lo llevo a mi relé de seguridad, o single, lo llevo de manera independiente al controlador de seguridad. Diferencias entre el series y el single, pues aquí serio los sensores, me voy a ahorrar el cableado, y en single voy a llevar los sensores de manera independiente. En series a veces es complejo identificar si algún sensor, por ejemplo, si una guarda no está quedando bien cerrada. Es allí donde colocamos este dispositivo y nos va a ayudar a esa identificación, evitándonos y reduciéndonos pérdida de tiempo. Yo he visitado algunas plantas, como les mencioné al inicio, soy especialista en seguridad de máquinas y muchas veces se quejan porque cuando hacen este tipo de soluciones y lo utilizan en serie, una queja recurrente es que pierden medio día, un día tratando de identificar qué sensor es el que me está fallando. Y por eso menciono esta posibilidad de este equipo, porque con esto se van a evitar ese dolor de cabeza. Van a poder identificar cuál guarda, cuál sensor, o si están bypassando, también se va a poder identificar de manera fácil. Esto es un valor importante que tiene este sensor, que tiene este equipo y que les va a ayudar a reducir sus tiempos de parada de las máquinas. Que a veces por una cosa tan sencilla como que una guarda no está bien ajustada, no arranca una máquina. Entonces allí es donde esto toma un valor importante. Interruptores de seguridad, estamos viendo claramente cómo instalarlos, ¿cierto? En las guardas, mira aquí 2 interruptores de seguridad, o enclavamientos, o interlocks, o microswitches, como también les conocen, ¿cierto? De diferente manera. Pájaros de emergencia por cable desde 20 metros hasta 200 metros. Aquí también es importante tener en cuenta estos rangos. ¿Por qué es importante? Porque imaginemos que vamos a cubrir una zona de 30 metros con un paro de 20 metros. El peso de la cuerda va a hacer que ustedes tengan falsos negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que el paro de emergencia se va a estar activando por el peso de la cuerda y de pronto algún movimiento, el viento, lo que sea, y no hay una emergencia. Entonces, algo indebido. Y caso contrario, tenemos un paro de emergencia que cubre 200 metros y le vamos a cubrir 20 metros. El operario va a tener que hacer demasiada fuerza alando el cable para que se active el contacto. Entonces, por eso es importante las distancias. ¿Okay?
¿Por qué menciono esto y por qué recalco tanto esto? Porque me ha ocurrido que he visitado plantas y una vez explico esto, se dan cuenta cuál era el problema que estaba presentando y por qué se estaban activando los paros de emergencia. Listo, esto lo pueden encontrar en la documentación. Ahí encuentran los accesorios, la forma de montaje, absolutamente todos los detalles de cómo instalar estos equipos. Los hay para ambientes internos como para ambientes externos. Finales de carrera, tipo 2 o tipo 4, desde 16 milímetros de protección hasta 1,90 aproximadamente de protección. Recuerden que todos estos equipos están certificados, aparte de las certificaciones IEC, por el TIP Sud, ¿ok? O el TIP NOR o alguna entidad que certifica que los equipos son de seguridad y te garantizan el nivel de seguridad que se puede alcanzar. Cortinas de luz desde IP67 hasta IP69K. ¿Okay? Entonces también se puede tener cortinas de detección para dedos, manos y cuerpos. Recordemos que la distancia entre haces del de manos es de 14 milímetros, de dedos, perdón, de manos de 30 milímetros y para cuerpos ya vienes por distancia de haces porque lo que vamos a detectar es o una pierna o un brazo, una extremidad o el cuerpo entero. Entonces vamos a hacer un cerramiento ya eléctrico. Aquí algunos ejemplos de los interruptores de seguridad por cable, donde van a estar instalados en nuestras bandas de transporte o en esta máquina, por ejemplo, que sería difícil colocar un paro de emergencia tipo botón para poder allí cubrir toda la zona. Cortinas de luz, noten que aquí ya hacemos un cerramiento, ¿cierto? Por la cortina, ya no es mecánico como este que estoy señalando, sino que va a ser fotoeléctrico. Entonces me impide el acceso de manera fotoeléctrica al operario. ¿Qué pasa si el operario pasa? El robot debe parar, debe alcanzar a parar antes de que el operario llegue a la zona de peligro. Transportador de rodillos. ¿Y qué es esto? Esto es un sensor fotoeléctrico que va a ser instalado entre los rodillos. Entonces voy a colocarlo entre los rodillos de mi banda transportadora. Ventajas. Ya no utilizo mi sensor convencional, sino que voy a colocarlo en la banda, dañarlo con otros objetos y voy a tener una mejor detección de los elementos. Se va a reducir el tiempo de instalación y se me van a reducir los problemas por los daños que normalmente ocurren cuando estos sensores son colocados en el aire. Aquí se ven los lentes, el emisor receptor y la forma fácil que se puede tener con la instalación. Otro problema que te evitas es elimina el problema de desalineamiento que normalmente tienen los sensores. ¿Y qué pasa con la luz solar? También vamos a quitarnos ese problema porque la carga va a pasar por encima del sensor. Entonces ahí también tenemos esas ventajas que se me van a eliminar. Entonces voy a mostrar un video rápidamente. Permítame un segundo. Y en este video vamos a ver cómo se configura el sensor. ¿Me escuchas? Caramba. Sí, hola. Sí, Sí, cortamos un segundo para que cuadres el ok. video. Y ya te quedan muy pocos minutos, te falta mucha exposición. Sí, entonces no pongamos el video. No, de hecho el video lo tienes que poner porque estoy aprovechando que vas a lanzar el video para poder hablar. Te quedan 5 Ok. minutos de exposición, entonces si es que podríamos omitir algunas diapositivas o pasarlas rápidamente. Listo. Trato. Genial, entonces te aviso para que sueltes el video, ¿sí? Dale. ¿Lo puedes retroceder? Es que estoy tratando, es que como cambié la barra. Listo. Listo, te doy en 3, 2, 1, lanza. ¿Qué vamos a ver acá? Aquí vamos a ver
cómo es el método anterior y cómo es el método con este sensor. Entonces, noten que ya va a ir entre los rodillos. Esto es de fácil instalación. Aquí recordemos un estándar. Va a ir allí, ¿cierto? Yo voy a adelantar aquí un poquito. Fotoeléctrico, un espejo. Listo. Tengo configurado mi sensor en modo reflex y allí gasté cierto tiempo. Con el nuevo, ¿qué voy a tener? Voy a instalar en la banda transportadora, entre los rodillos, ¿cierto? Y ya no voy a ocupar este espacio que tenía antes ocupado con el sensor. Entonces voy a reducir problemas que normalmente esto se daña por choques, porque le cae el mismo material. Entonces aquí vamos a tener facilidad, ¿ok? Y vamos a instalar mucho más rápido. Más novedades, soluciones con finales de carrera inalámbricos. ¿Listo? Y esto es algo súper interesante. Y es, tenemos un transmisor, que sería mi sensor, tenemos un receptor. ¿Y qué es lo que pasa allí? La energía mecánica se convierte en eléctrica y mando una señal a mi receptor, teniendo así un cambio en el receptor y en el receptor se va a conmutar unos contactos. ¿Listo? Entonces va a estar activado o no activado y voy a activar una señal. Ventajas de esto, que vamos a reducir la instalación. Ya no me voy a tener que preocupar por el cableado. Normalmente las bandejas están llenas, rebosadas de cables, ya no cabe uno más. O cambiar un cable es bastante complejo porque ya ha pasado tanto tiempo que los cables normalmente en la industria se empiezan como a solidificar, a pegar entre las chaquetas. Entonces también lo voy a poder hacer allí. Finales de carrera, ok, de Roldana, tipo Plonger y todo esto gracias al protocolo Zigbee. Entonces aquí podemos colocar 32 dispositivos para conmutar este mismo sensor. Es como si lo estuviéramos en serie. Sensores inalámbricos. ¿Listo? Entonces también puedo convertir un sensor convencional a inalámbrico. ¿Y cómo se hace esto posible? Muy fácil, tengo mi sensor convencional, coloco mi transmisor, coloco mi receptor, alimento, ¿ok? El transmisor y conecto el transmisor al sensor convencional. Esto al sensor alámbrico. O sea que vuelvo uno alámbrico a inalámbrico. Bajo el mismo principio de funcionamiento. Y aquí vamos a tener algo que nos llevaría a tardar tal vez 1, 2, 3 días en instalar a hacer algo mucho más sencillo. ¿Listo? Harmony Hub. Hace pocos días tuvimos un lanzamiento de Harmony Hub y es un equipo espectacular, es un equipo de fácil instalación, también es inalámbrico, es escalable y te permite lo mismo que el dispositivo anterior, reducir el costo de instalación, pero adicional, este equipo es muchísimo más flexible porque te permite conectar diferentes periféricos que ya vamos a ver. Y es cómo vas a unir el mundo de infraestructura con el mundo de mantenimiento de operaciones. ¿Listo? ¿Qué ventajas tengo allí en producción? Voy a poder ver, por ejemplo, saber cuántas veces está parando la máquina gracias a mi sensor conectado o si tengo problemas de temperatura. En mantenimiento, pues puedo monitorear, ¿cierto? Y esto es lo que vamos a tener como industria 4.0, como la transformación digital, como todo aquello que estamos viendo hoy día. Y estos son los equipos que más me gusta mostrar porque tienen unas soluciones bastante escalables. Es una solución totalmente EcoStruxure y vamos a poder tener lo mejor de los productos conectados, lo mejor de control y nuestras aplicaciones de analítica. Entonces miren que es una solución bastante interesante. Vamos a tener botones, vamos a tener sensores, vamos a tener los power tags, ¿ok? Equipos que ustedes ya reconocen seguramente y también vamos a poder tener actuadores. Todos ellos se conectan al Harmony Hub. Del Harmony Hub vienen protocolo Modbus TCP o Modbus RTU y lo puedo conectar o a un PLC o directamente a una solución de software o a una IoT Box o a una Harmony o una Magelis Edge Box. Todo esto, ¿para qué? Para jalar
tomar la data y enviarla hacia la nube. Eso es totalmente posible. Inclusive puedo conectarlo directamente a una SCADA o directamente a una solución mucho más superior, mucho más robusta de software para, por ejemplo, gestión de algún evento, ¿cierto? Que queramos supervisar directamente. Estos equipos me permiten tener antenas, tanto una pasiva como una externa activa, actuadores, botones, sensores, ¿ok? Finales de carrera que ustedes ya los vimos anteriormente, los mismos finales de carrera son totalmente compatibles con este equipo y ya la data la vamos a sacar por comunicaciones y sensores inalámbricos de temperatura. Esto seguramente ustedes los conocen porque se utilizan en algunas de nuestras celdas. Sensor de temperatura, los Tesis Link también para medición de corriente. Entonces allí tenemos una serie de sensores conectados a este equipo Harmony Hub. Esto es un ejemplo que traigo aquí a colación y es cómo tenemos una arquitectura que está documentada. ¿Cómo la vamos a volver inteligente? Normalmente tendríamos nuestro motor conectado a nuestro gabinete de control. Bueno, ¿y qué pasa si yo coloco un sensor inalámbrico para ver la temperatura de este motor? Un botón, posiblemente para arrancar y parar, un sensor para medir la temperatura en las barras, un sensor inalámbrico para saber si este gabinete está cerrado o abierto y conectarlo a mi Harmony Hub. No tengo que cablear, solo tengo que instalar los sensores. Entonces, 1, reduje el tiempo de instalación del equipo. 2, comisionarlo, ponerlo en puesta a funcionamiento, súper fácil. Y 3, puedo enviarlo directamente, ¿cierto? A través de un gateway hacia la nube. Y puedo enviarlo a soluciones también de software, como Aveva Insight o como Machine Advisor para ver el estado y hacer una analítica de estos datos. Esto es lo que queremos con estas soluciones y este es un claro ejemplo de Industria 4.0. Algunos ejemplos en YouTube encuentran cómo conectar, cómo poder hacer configuración de este equipo claramente. En la información que les vamos a compartir allí está este video de cómo les va a hacer la vida mucho más fácil en su industria. Y para finalizar les traigo una historia de éxito. Esto es una planta nuestra en Francia y lo que se hizo allí fue que se colocó un Harmony Hub, una IoT Box, una Edge Box y sensores de temperatura, donde se analizó en la máquina la temperatura de los motores. Entonces, esto hizo que pudiéramos saber, ¿cierto?, si había algún tipo de problema en los motores, si de pronto alguno se estaba calentando o si podíamos predecir cuándo hacer mantenimiento de manera correcta. Entonces, ¿qué permitió esto? Reducir los tiempos de parada de la máquina. Si ustedes leen aquí, van a encontrar que se pudo aumentar la producción y evitar esos parados de máquina que cuestan. ¿Cuánto cuesta una parada de una máquina cuando se daña un equipo, por ejemplo? Eso tiene un impacto económico bastante grande en la industria. Muchas gracias por su atención. Yo abro el espacio para que tengamos algunas preguntas y pues espero que haya sido de todo su agrado esta presentación. Como les mencioné, traje solo las novedades. Recuerden que nuestra oferta en términos generales está la oferta estándar que ustedes normalmente ya conocen y manejan y que a través de nuestro canal pueden ser soportadas al igual que estas novedades. Muchas gracias.